Muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidos a una nueva versión del ciclo Invest Chile Talks. Esta vez con el webinar Cómo tramitar de manera efectiva un proyecto de inversión en Chile, organizado por Invest Chile, la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera del Gobierno de Chile, en colaboración con la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables GPS, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Mi nombre es Salvatore Di Giovanni, soy jefe de la División de Promoción de Inversiones de Invest Chile, y hoy seré el moderador de esta actividad. Muy bienvenido a toda la oficina de GPS, bienvenido Juan. Quisiera partir agradeciendo el importante interés de esta actividad y el interés que ha generado en la audiencia, y que sin duda tiene que ver con la necesidad de ir avanzando cada día más hacia una tramitación ágil y expedita de los proyectos de inversión. Objetivo que es particularmente relevante en los tiempos actuales y en la necesidad de recuperar nuestra economía. Para hablar de este tema, hoy contamos con la valiosa participación de Jorge Tapia, secretario ejecutivo de la oficina GPS, de Marcela Klein, coordinadora legal de la oficina GPS, y de Pedro Berto, quien es jefe de proyectos del Sistema Unificado de Permisos, SUPER. Le damos a todas las gracias por participar hoy día y junto a Invest Chile y todas las personas que se están conectando. Les comento que para formular sus preguntas, por favor, hagan uso del chat que está a la derecha de sus pantallas, indicando a quién van dirigidas. Yo me voy a encargar de formular esas preguntas a los panelistas cuando sea el momento de las preguntas y respuestas. Comenzamos hoy con palabras de bienvenida de Juan Araya Allende, director subrogante de Invest Chile. Por favor, Juan, adelante. Muchas gracias, Salvatore, y permítame saludarlos a todos, a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Quiero agradecerles que su participación, así como la participación que muchos de ustedes han tenido en otras actividades a distancia que la agencia ha venido desarrollando durante los últimos meses. Además, también permítanme sumarme a los agradecimientos y saludos muy especiales a Jorge Tapia, el secretario ejecutivo de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, GPS, a Pedro y a Marcela que nos están acompañando el día de hoy. Lo que hoy nos convoca a esta reunión se encuentra sin duda en el centro de las preocupaciones y consultas de los inversionistas extranjeros, como lo es todo el proceso relacionado con la tramitación y obtención de permisos para desarrollar operaciones de grandes inversiones en el país. Sin duda que Chile cuenta con una economía que se caracteriza por su apertura y por su vocación de hacer negocio y de promover las oportunidades, y prueba de ello es que durante los primeros 7 meses de este año, la inversión extranjera directa en Chile alcanzó ya los casi 10.000 millones de dólares, monto que implica un crecimiento de alrededor del 15% respecto del mismo periodo del año 2019, y que se da en un contexto sin duda complejo, con los flujos internacionales de inversión cayendo entre un 30 y un 40% a nivel global, y en donde para economías similares a las de nuestro país, esta caída podría superar el 50%. Así las cosas, tener una inversión extranjera que ha dado señales de resiliencia, incluso en momentos de crisis, es una buena noticia. Y es una noticia para la cual todos hemos venido trabajando muy fuerte, no solo con respecto a la atracción de nuevas inversiones extranjeras, sino que también con la retención de la inversión en nuestro país, especialmente durante este año. A la fecha, la cartera de proyectos que estamos apoyando como Invest Chile ya supera los 18.500 millones de dólares, con más de 470 iniciativas registradas. Esto implica un aumento en el número de proyectos de alrededor de un 27% respecto de lo que veníamos haciendo, y es lo que ha permitido mantener los flujos. La agencia Invest Chile, para todos aquellos que nos conocen, entrega una serie de servicios gratuitos que acompañan al inversionista durante todo el proceso, desde que está mirando eventuales locaciones para el desarrollo de sus operaciones, y pasando por la instalación de la compañía. Incluso hacemos parte importante de su acompañamiento ya cuando está instalado en nuestro país. En todo este trabajo para potenciar a Chile como destino y retención de inversión extranjera, sin duda que la aparición, el establecimiento de la creación de GPS y de SUPER ha permitido robustecer de manera muy importante el trabajo que venimos desarrollando, que desarrolla el gobierno en este caso, y que permite que tengamos mayor y mejor inversión en nuestro país. Trabajando de manera conjunta con GPS y bajo las directrices del
el Ministerio de Economía, hoy Chile cuenta con una capacidad de excelencia para la atracción, atención y retención del inversionista, que se encuentra tanto en GPS y Super como en el trabajo y los distintos servicios que nosotros prestamos como la Agencia para la Promoción de la Inversión Extranjera en nuestro país. No se trata de hacer traje a la medida para las empresas, sino que de cómo logramos mejorar la gestión de nuestro Estado para que, cumpliéndose con toda la normativa vigente, la inversión pueda fluir de la mejor manera en nuestro país y tenga el impacto que al final del día buscamos, que no es otro que el generar mejores empleos y mejores condiciones de vida para todos y cada uno de nuestros ciudadanos. Porque, y este es un tema muy importante, cuando hablamos de inversión extranjera, no estamos hablando de flujos de capital, sino que estamos hablando básicamente de la creación de más y mejores empleos, de mejores prácticas laborales, de la creación de proyectos más sostenibles con el medio ambiente, de mayor tecnología y oportunidades para las pymes proveedoras. Hoy más que nunca necesitamos que estos beneficios de la inversión, que son necesarios para todo el desarrollo de la economía, fluyan a las personas y nos permitan hacernos cargo del gran desafío que vamos a tener post pandemia, en donde estamos convencidos de que la inversión extranjera puede jugar un rol importante para el desarrollo de nuestro país. Así que sin más, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Juan. Les recuerdo a todos que nos pueden hacer llegar sus consultas a través del chat ubicado a la derecha de sus pantallas. Ahora quisiera dar la palabra a Jorge Tapia, secretario ejecutivo de la oficina GPS. Adelante, Jorge. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, entonces quisiera partir... ahí sí. Estableciendo, o sea, partiendo de un mensaje que ya Juan transmitió, que tiene que ver con el liderazgo que ha tenido Chile en la región, en lo que tiene que ver con la atracción de inversión extranjera directa. Acá vemos los países de Latinoamérica y Chile destaca de forma notable en este sentido. Pero para generar un clima favorable para la inversión se requiere de mejoras continuas. Lo hemos hecho muy bien en el pasado, hay muchas cualidades que los inversionistas valoran de nuestro país, pero para poder seguir teniendo esta posición de liderazgo se requieren, como decía, mejoras continuas que surjan de un proceso iterativo, colaborativo con los propios inversionistas, que nos vayan dando luces respecto a qué cosas o qué aspectos se deben mejorar, y que también respondan a un entorno cambiante. Y un poco en la misma línea de lo que decía Juan, nosotros como oficina y como gobierno tenemos la firme convicción de que la inversión es un motor para el crecimiento económico del país y que tiene una serie de beneficios que son sumamente relevantes, ¿no es cierto? La generación de empleos de calidad que perduran en el tiempo, la actividad que genera en las localidades donde se emplazan, y también las mejoras tecnológicas, productivas y de proceso que estas inversiones generan. Y es por eso que, como parte de nuestro quehacer, apoyamos de forma importante lo que es el emprendimiento y la inversión, y para ello desarrollamos políticas públicas y desarrollamos toda una labor que promueve un Estado más eficiente. ¿Y por qué un Estado más eficiente? Porque probablemente uno de los aspectos, una de las dimensiones a mejorar tiene que ver con los extensos plazos de tramitación de los permisos para proyectos. Acá mostramos los resultados agregados de un estudio del BID, que precisamente lo que hace es estimar los tiempos de tramitación para distintos tipos de proyectos, y vemos que, por ejemplo, en promedio, un proyecto minero demora 4 años y 9 meses en tramitar todos sus permisos, un proyecto de energía, 3 años y 4 meses, un proyecto de industria, 3 años y 11 meses, y un proyecto de infraestructura algo menos, pero 2 años y 8 meses. Son plazos que son bastante extensos, y que el objetivo nuestro es de alguna manera poder acortar, ¿no es cierto? Y a eso responde en gran medida la creación de la oficina GPS el año 2008. El decreto que lo crea establece una serie de funciones. Creo que es importante destacar algunas de ellas, sobre todo el servir de instancia de coordinación entre los distintos órganos del Estado, de la administración que otorgan permisos, pero también entre dichos órganos y los titulares de los proyectos. Mantener un listado actualizado de proyectos de inversión,
monitorear el proceso de autorización de permisos y de forma bien relevante también proponer modificaciones normativas o de gestión que permitan incrementar la eficiencia del proceso. Y permítanme, de alguna manera, gastarme algunos minutos, digamos, describiendo lo que hace la oficina, porque creemos que de alguna manera nuestra labor y nuestro trabajo de acompañamiento de alguna manera es un aporte relevante para efectos de la pregunta que se está planteando en este webinar, que es cómo tramitar de manera efectiva un proyecto de inversión. La creación de la oficina tuvo a la vista experiencia comparada de oficinas similares en otras partes del mundo que han sabido combinar el crecimiento sostenido con el cuidado del medio ambiente y de las comunidades, como son los casos de Canadá y de Australia, ¿ya? De alguna manera lo que apuntamos, como decía, es a generar un Estado eficiente que reduzca los plazos para la aprobación o el rechazo. Aquí no se trata de aprobar proyectos a toda costa, sino que simplemente generar mayor certidumbre por la vía de generar plazos más cortos y más ciertos en lo que es la tramitación de proyectos de inversión. Y que a la vez esto está acompañado, ¿no es cierto?, por el cumplimiento de altos estándares medioambientales y de relacionamiento con las comunidades, ¿ya? Y es por eso que parte importante de nuestro trabajo tiene que ver precisamente con la agilización de los plazos de tramitación, la simplificación de procesos y de la digitalización, siempre teniendo a la vista estos estándares que la regulación establece, ¿ya? De las tareas que nos encomienda el decreto que nos crea, de alguna manera se desprenden estas tres líneas de trabajo. Vamos a gastar algunos minutos explicando sobre todo la primera y la tercera, que son las que más directamente dicen relación con una tramitación efectiva de proyecto, y bueno, algo vamos a mencionar cortito de la segunda, pero partiendo por el seguimiento y acompañamiento de proyectos, aquí destacar que como parte de nuestra labor nosotros elaboramos y hacemos público un catastro con el detalle de todos los principales proyectos en tramitación en el país, y esa información está desagregada por sector y por región, y este es un pantallazo, digamos, de nuestro último reporte que pueden encontrar en nuestra página web, y que habla de que en la actualidad hay 223 proyectos de inversión con una inversión superior a $100 millones cada uno de ellos, tramitándose actualmente en el país, y eso implica inversiones por $67.000 millones para los próximos 5 años, y empleos, 160.000 empleos en construcción y 74.000 en operación. Obviamente, siendo un país minero, la minería concentra parte importante de esa inversión, pero también vale la pena destacar el importante crecimiento que, por ejemplo, ha tenido la cartera de proyectos de energía. Esta información la hacemos pública, pero para efectos de poder construir esto, tenemos una relación bastante cercana con los titulares, que son los que nos proveen la información, y en base a esas relaciones que también tenemos el detalle de todos los permisos que esos proyectos están tramitando, ¿ya? Y esto es sumamente relevante porque nos permite desarrollar de buena manera esta otra parte de nuestra labor, digamos, que tiene que ver con la coordinación con los distintos servicios que tramitan permisos. Y entonces nosotros de manera regular estamos teniendo reuniones de coordinación con estos distintos servicios. Y en esas reuniones lo que nosotros hacemos es un seguimiento bien de detalle, bien uno a uno, de los permisos en tramitación, y eso nos sirve para ir entendiendo y descubriendo cuáles son las trabas que están impidiendo que estos permisos vayan avanzando, ¿ya? Entonces, de alguna manera, favorecemos que estos procesos avancen más rápido por la vía de identificar cuáles son los problemas que estos permisos están enfrentando. Para los mismos servicios también esto es algo sumamente valioso porque les permite entender mejor cuáles son las dudas o las faltas de claridad, digamos, que tienen los titulares al momento de tramitar sus permisos, y de alguna manera nosotros también consolidamos para ellos estas interacciones, lo que les permite concentrarse en su labor de fiscalización. Quizá resumiendo, para no alargarme mucho en esto, decir de que nosotros, en lo que tiene que ver con el acompañamiento de proyectos, servimos como punto de contacto, tanto para los permisos ambientales y sectoriales. Nosotros no tramitamos ninguno de esos permisos, pero sí somos la puerta de entrada
para dichos procesos. Brindamos asistencia y esto tiene que ver básicamente con una orientación general de cómo funciona el sistema, cuáles son los permisos, etcétera. Y al mismo tiempo, dado que hacemos esto con muchos titulares, esto nos permite ir descubriendo de alguna manera cuáles son las principales barreras, cuáles son los principales cuellos de botella que los titulares enfrentan, y eso también es información que es valiosa que los titulares puedan tener a la vista, digamos. ¿Ah? Y por último, lo que tiene que ver con coordinación, y en línea con lo que ya les mencionaba, en lo que tiene que ver con la relación con los servicios y con los titulares, creemos nosotros que nosotros brindamos un aporte importante en el sentido de poder clarificar aspectos relacionados con los plazos de tramitación, con los requisitos, con los criterios de evaluación, etcétera. ¿Ah? Entonces, nada, eso es un poco un resumen de lo que hacemos en esta labor de seguimiento, para lo cual, y es el punto que está destacado al final, creemos que es fundamental un acercamiento temprano por parte de los titulares, incluso antes de empezar a tramitar los permisos, que se nos acerquen y nos cuenten del proyecto, porque muchas veces nos pasa que, claro, que muy a última hora, cuando están muy apretados con los plazos, llegan los titulares a pedir algún tipo de apoyo en esto, y la verdad que muchas veces a esa altura es un poco tarde. Entonces, eso en relación a este primer punto, y gastarme un minutito nomás diciendo que toda esta labor de acompañamiento también nos sirve a nosotros, y bueno, le sirve a los titulares también, porque nos permite descubrir cuáles son los cuellos de botella más estructurales que están presentes en nuestra regulación, y nos permite abordarlo, y es por eso que nosotros generamos agendas para efectos de ir haciendo más eficiente el proceso y más simple el proceso de forma general para todos los titulares, sin que ello implique obviamente rebajar ningún tipo de estándares, sino que simplemente para los mismos estándares simplificar el proceso, y es en esa línea que, por ejemplo, uno de los ejes de la actual agenda de recuperación económica tiene que ver con la agilización y simplificación de permisos, y hay una agenda de medidas para eliminar la burocracia que estamos coordinando y liderando como oficina, y que tiene una serie de ejes de trabajo que están destacados aquí. No quisiera gastar mucho más tiempo en esto, pero simplemente que tengan esa conciencia de que todo esto al final se traduce en mejoras de carácter sistémico. Ahora voy a dejar con ustedes a Pedro, que es el jefe de Súper y que es quien encabeza todo este trabajo de digitalización, y que también creemos que es sumamente relevante para efectos de poder tramitar de forma efectiva un proyecto. Gracias, Jorge. Bueno, desde la oficina GPS lanzamos el Sistema Unificado de Permisos en junio de 2019, el cual es un sistema que permite a las empresas tener información consolidada sobre el avance de sus proyectos. Este es un esfuerzo para crear una plataforma única donde las empresas puedan ver en qué está el estado actual de sus permisos, pero también es una iniciativa que busca acelerar la digitalización de aquellos permisos que fueron levantados como críticos por la Comisión Nacional de Productividad en su estudio de revisión regulatoria para proyectos de inversión. Entonces, dentro de Súper tenemos comprometidos estos 187 permisos sectoriales que están distribuidos en 24 instituciones estatales. Dentro de Súper, hoy en día, ya se encuentra disponible una biblioteca centralizada con la guía de los permisos sectoriales, en donde se pueden encontrar los links y las guías para tramitarlo. Se incluye el Código Único Proyecto, que nosotros denominamos CUP, el cual permite mejorar la trazabilidad de los proyectos, no solo para los titulares de inversión, sino también para los organismos estatales. Es un identificador único para cada proyecto. Permite la solicitud vía digital de permisos, obtener las aprobaciones en estas instituciones comprometidas, y obviamente también hacer el seguimiento del estado, recibir notificaciones sobre cuando se produce un cambio de estado en un permiso, y las resoluciones de forma digital. Lo que busca Súper es ser la ventanilla única de tramitación para permisos sectoriales, viéndolo a nivel global como la tramitación de un proyecto vendría siendo un símil al Servicio de Evaluación Ambiental en la tramitación ambiental, en donde Súper se interconecta con estos 24 sistemas, cada uno independiente, y permite disponibilizar de forma consolidada toda la información relacionada a un proyecto de inversión en un solo lugar. Importante recalcar que Súper no solo sirve para proyectos que tengan RCA, sino es para todo tipo de proyecto, tenga o no la necesidad de tramitar una resolución de calificación ambiental, y puede registrarse en la plataforma en cualquiera de los puntos de tramitación, desde el inicio, durante la tramitación ambiental,
o post resolución de calificación ambiental, dado que hay ciertos permisos que se deben tramitar antes o durante la evaluación ambiental. Como les mencioné anteriormente, ya tenemos disponibilizada esta biblioteca de permisos que permite ver todo el listado de trámites que son relevantes para los proyectos de inversión. Se puede buscar por nombre o por institución, y también tenemos disponibilizado un filtro para saber qué permisos se encuentran en una etapa de digitalización que permita la solicitud online, o aquellos que también tienen, que están disponibles en Súper, y cuando digo disponibles en Súper quiere decir que son trámites que ya están digitalizados y que adicionalmente se puede recibir las notificaciones sobre el avance al crear el proyecto en Súper. También tenemos todos los links y las guías necesarias para tramitar cada uno de estos permisos. Entonces, ¿cómo se utiliza Súper? En primer lugar, Súper es una plataforma que para registrarse se requiere la clave única. Se ingresa como persona con la clave única proporcionada por las Express, y una vez que uno inicia sesión, el segundo paso vendría siendo registrar y acreditar la empresa. Acá la plataforma está pensada para empresas, es por ello que se debe acreditar el root con el cual se van a solicitar cada uno de los permisos dentro de Súper. Para aquellos que no tengan clave única, se puede obtener dentro de la página web claveunica.cl, un trámite que hoy en día también se puede hacer digital. Después de haber registrado y acreditado la empresa, uno debe registrar el proyecto en un formulario bastante simple, en donde se incluyen algunos campos descriptivos del proyecto, y con eso ya se puede obtener el CUP. Una vez obtenido el CUP, podemos empezar a solicitar los permisos, en donde existe un perfil de cada proyecto, y para cada proyecto vamos viendo el listado de los permisos y su situación actual de tramitación. Adicionalmente, para cada uno de estos permisos que ya están solicitados vía Súper, podemos ver el historial de la tramitación y recibir las notificaciones en nuestro correo electrónico o también en el perfil de Súper para ir viendo el avance. Por último, una última función que tiene Súper es añadir colaboradores a cada uno de los proyectos. Esto nos permite que las personas que nosotros añadamos al perfil del proyecto puedan solicitar los permisos y también puedan revisar el estado de avance de cada uno de los proyectos. Hoy en día tenemos habilitados dos perfiles, uno que es el administrador del proyecto y el otro el observador, en donde a uno se le permite ingresar permisos y el otro solo visualizar el avance y el estado de cada uno de los permisos. A la fecha Súper está interoperando con 36 permisos y adicionalmente tenemos 43 en desarrollo, los cuales esperamos tener listos de aquí a final de año. Y nuestra meta ya para el 2021 es tener los 187 permisos completamente integrados. Actualmente estamos operando con 11 instituciones y en total tenemos 18 trabajando. Acá, por nombrar algunos de los permisos que tenemos disponibles en Súper, vemos que hay algunos que son relevantes para las etapas tempranas de tramitación, como lo son los permisos de prospección y excavación arqueológica y paleontológica en el Consejo de Monumentos, que ya se cuentan 100% operativos con Súper, permisos mineros, como son el rover de exploración o la aprobación del proyecto minero, y también tenemos otros permisos que esperamos lanzar dentro del corto plazo, en los próximos meses, como son la concesión de uso oneroso, con el Ministerio de Bienes Nacionales, el informe favorable para la construcción, con el MIMBU y el SAC, que es el permiso asociado al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, y actualmente también vamos a lanzar dentro de este mes la solicitud de acceso abierto al coordinador eléctrico para aquellos proyectos que requieran inyectar energía o requieran consumir grandes cantidades de energía, como son los proyectos mineros. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los beneficios de Súper, de tener tu proyecto en Súper? Esto es una herramienta eficiente que te permite gestionar tus proyectos con una biblioteca actualizada de todos los permisos que son necesarios para proyectos de inversión. Permite tener un registro actualizado de las solicitudes realizadas y el estado de avance de cada una, compartir esta información con distintas personas relacionadas al proyecto, no solo de la misma empresa, sino entendemos que pueden ser consultores o estudios jurídicos que tienen que participar dentro de la tramitación de este proyecto, recibir las notificaciones en tiempo real, y finalmente ya esperamos dentro de octubre anunciar nuevas funciones y lanzar ya el diseño nuevo de Súper completamente, que permitirá
hacer esta tramitación de forma más eficiente y expedita. Perfecto. Bueno, ahora dejo con ustedes a Marcela Klein, la coordinadora legal de la oficina y que, bueno, lleva mucho tiempo, muchos años aquí en el Ministerio de Economía haciendo acompañamiento de proyectos y por lo tanto conoce probablemente mejor que nadie todo lo que es el proceso de tramitación de permisos y que les va a contar un poquito cuáles son las principales etapas, los principales permisos y un poco algunas sugerencias para efectos de una tramitación más efectiva. Bueno, muchas gracias Jorge y Pedro. Efectivamente nos pareció sumamente útil poder aprovechar esta instancia para transmitirle algunos consejos prácticos, algunas sugerencias prácticas respecto a la tramitación de permisos en Chile, basado principalmente en la experiencia que hemos tenido en todos estos años de trabajo de la oficina. Obviamente que un proyecto es un mundo en sí mismo, con sus particularidades, sus especificidades, y por eso les dejamos abiertas inmediatamente las puertas para poder venir a conversar con nosotros y discutir en definitiva, en detalle, cada uno de los pormenores de su proyecto. Pero antes que eso, nos pareció también relevante, especialmente para aquellos de ustedes que nunca han tramitado un permiso en Chile, poder darle algunas nociones respecto de los temas más fundamentales de la tramitología. Hace un año más aprox, la Comisión Nacional de Productividad emitió un informe muy interesante sobre calidad regulatoria. Para aquellos que no conocen a la Comisión Nacional de Productividad, este es un ente autónomo que fue creado en el gobierno de la presidenta Bachelet, justamente con la finalidad de detectar brechas y complejidades regulatorias para asistir al gobierno de turno y también poder sugerir ciertas medidas destinadas a solucionar esas brechas. Este informe, que fue emitido, como les decía, el año pasado, detectó, el primer hallazgo que hizo, es que existen en Chile 400 permisos distintos aplicables a la inversión. No se asusten porque no son 400 permisos aplicables a su proyecto, pero es lo que está presente en nuestra normativa. Y son 53 los organismos del Estado que tienen la potestad de entregar esos permisos, ¿ya? Y lo que hemos querido acá es mostrarle a través de esta figura, esta es una figura que justamente proviene del informe del cual les hablaba, donde se da cuenta del promedio de permisos que ustedes podrían requerir dependiendo del tipo de proyecto. Por lo tanto, tenemos aquí desde proyectos de minería, de exploración, explotación, RNC, proyectos de infraestructura, inmobiliario e industria, ¿ya? Y solamente para ponerles un ejemplo, en un proyecto de minería, de explotación, ustedes podrían requerir aproximadamente entre 210 y 220 permisos en promedio, ¿ya? Son tipos de permisos, ojo con eso, porque es muy probable que tengan que obtener más de uno de esos permisos, llegando probablemente a 1000 permisos, 2000 e incluso 3000 permisos en caso de proyectos mineros de envergadura, ¿ya? Entonces, esto un poco para que se haga la idea de cuántos son los permisos promedios por tipo de proyecto, y aquí también tienen una división que es bien interesante porque les habla aquí respecto de los promedios de permisos en cada etapa de proyecto. Tenemos preconstrucción, construcción y operación. Por lo tanto, en ese mismo ejemplo, en el caso de la minería, tendríamos aprox unos 130 permisos promedio, lo que es preconstrucción, unos 70 en lo que tiene que ver con construcción y unos 10 o 20 en la operación, ¿ya? También nos pareció relevante darles algunas nociones, por lo menos básicas, de lo que significa tramitar, cuál es el flujo, ¿ya?, de la tramitación de un proyecto. Y en este sentido es sumamente útil poder dividir el proyecto en etapas. Una es la preconstrucción, la otra es la construcción y la otra es la operación. Y en cada una de estas etapas de proyecto, yo puedo tramitar una serie de permisos. Probablemente no voy a tener la flexibilidad que yo quiera porque hay ciertos permisos que yo debo tramitar en esa etapa y no puedo avanzar si no los tramito en ese momento. Pero hay muchos permisos que se pueden tramitar en paralelo y aquí les voy a mostrar los típicos permisos que encontramos en la etapa de preconstrucción. Por ejemplo, el acceso al territorio, esto es fundamental. En definitiva, que yo pueda, si quiero desarrollar una desaladora en el borde costero, voy a tener que obtener una concesión marítima, que es el acceso al borde costero. Si quiero desarrollar un proyecto en un bien nacional de uso público, voy a necesitar una CUO, que es donde yo le voy a pedir al Ministerio de Bienes Nacionales que me autorice a instalarme en ese bien nacional de uso público. También es muy importante lo que tiene que ver con los permisos en recursos. Yo necesito los derechos de agua, por lo tanto debo ir a la DGA para solicitar un derecho de aprovechamiento de agua.
también en el tema minero, necesito tramitar la concesión minera. Entonces, este permiso usualmente se tramita en esta etapa, ahora no siempre, eso es re importante porque, por ejemplo, la concesión marítima yo no estoy obligada a tramitarla en esta etapa. Lo usual es que va a ser aquí porque yo necesito acceder al terreno para poder desarrollar una serie de estudios necesarios para otros permisos. Pero eso no quiere decir que la concesión marítima, por ejemplo, yo no la pueda obtener en otra etapa del proyecto. El tema del levantamiento de la línea base es sumamente importante también porque es clave para entrar al sistema de evaluación ambiental. Eso es muy importante porque yo no puedo pasar a la etapa de construcción sin haber evaluado ambientalmente mi proyecto. Por lo tanto, la línea base, estos permisos que derivan del tema del levantamiento de la línea base, necesariamente tengo que desarrollarlos en la preconstrucción. Lo que tiene que ver con evaluación ambiental, no sé si me atrevería a decir que es un proyecto, perdón, es un permiso de los más complejos, pero aquí existe el involucramiento de una serie de servicios, quizás por eso quizás para muchos es el más complejo de todos, pero en definitiva lo interesante de este permiso es que me permite tramitar todos aquellos permisos que tienen alguna componente ambiental, es decir, una especie de ventanilla única, ¿ya? Y no todos los proyectos entran a evaluación ambiental, eso es muy importante destacarlo. Nosotros en Chile tenemos un sistema normativo que lo que nos dice es que yo voy a ingresar al sistema dependiendo de la tipología de proyecto, ¿ya? Entonces, si yo soy, por ejemplo, un proyecto de energía de más de 3 megas, voy a entrar sí o sí, ya no hay mucha discusión al respecto, o sea, en esa materia es bastante clara la legislación. Y a continuación tenemos también una serie de tramitación de sectorial de los permisos mixtos, de los PAS mixtos, que son permisos que tienen una componente ambiental y una componente sectorial, y la gestión de permisos previos a la construcción. Estos son los típicos permisos que yo probablemente voy a tener que obtener en la etapa de preconstrucción. Aquí, a continuación, les voy a mostrar algunos ejemplos. En lo que tiene que ver acceso al territorio, tenemos ahí la concesión de uso oneroso, de la cual yo les hablaba, también la concesión minera, los derechos de aprovechamiento de agua. En lo que tiene que ver con el levantamiento de la línea base, que como les explicaba, esto es básico para poder entrar al sistema de evaluación ambiental, voy a necesitar probablemente un permiso para pesca e investigación, o por ejemplo un permiso de excavación arqueológica ante el Consejo de Monumentos Nacionales. Estos son solamente ejemplos. La evaluación ambiental, van a haber una serie de permisos con componentes ambientales que voy a obtener durante el proceso de evaluación ambiental, por ejemplo, el permiso para desarrollar actividades en santuarios de la naturaleza. O también algunos permisos sanitarios de la Seremi Salud. En lo que respecta a la tramitación sectorial de los PAS mixtos, tenemos el informe favorable para la construcción, el IFC, que se obtiene desde la Seremía de Agricultura, la Seremía de Minbu, y eso es un permiso que en la mitad, la parte ambiental, la voy a tramitar en la evaluación ambiental y la parte sectorial fuera de ella. Y en lo que tiene que ver con la gestión de permisos previo a la construcción, el típico ejemplo es el permiso de construcción o edificación ante la Dirección de Obras Municipales. Posteriormente voy a tener algunos permisos en lo que es la etapa de construcción, los típicos permisos en lo que es gestión de permisos de proyectos de agua potable, por ejemplo, autorización de rotura de pavimento, y en lo que tiene que ver con recepción de obras, principalmente son la recepción de obras de edificaciones y de obras hidráulicas. Por lo tanto, a continuación, ya habiéndoles dado alguna noción bien básica de lo que significa tramitar un permiso en Chile, pasemos a lo que tiene que ver con las sugerencias o consejos prácticos para desarrollar una tramitación efectiva de estos permisos. Y como les comentaba, esto tiene que ver principalmente con la experiencia que hemos tenido en la oficina. Esto puede parecer una obviedad, pero no es tan así, ¿ya? Es sumamente importante que ustedes puedan desarrollar un flujo o un cronograma de permisos al inicio del proceso de tramitación que sea eficiente. O sea, ustedes van a tener que aquí, idealmente, generar una planificación estratégica de lo que va a ser la permisología. Nos ha pasado muchas veces con titulares de proyectos que se encuentran a mitad de camino con algún permiso que no tenían idea que existía, ¿ya? Y eso es lo que genera al final del camino son puras ineficiencias. Entonces, en definitiva, nosotros creemos que es sumamente importante que ustedes puedan generar al principio un cronograma eficiente con una visión estratégica, y para eso lo que van a necesitar, primero, es tener claridad de todos los permisos requeridos, ¿ya?
Segundo, van a tener que tener también una consideración de los tiempos reales de demora de los permisos, y ahí les destacamos reales, porque efectivamente hay una serie de plazos normativos, pero que muchas veces no se cumplen. Uno de los hallazgos más importantes de la Comisión Nacional de Productividad en su informe es que hay muchos permisos que tienen plazos normativos, hay otros muchos permisos que no tienen, y los que tienen no todos se cumplen, ¿ya? Y tenemos casos bien emblemáticos, por ejemplo, la concesión marítima, que se puede llegar a demorar hasta 7 veces más de lo que establece la norma. Entonces, este punto es sumamente importante que ustedes lo tengan en consideración cuando armen su flujo de permisos. Y por último, el tema de los costos involucrados. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo he tomado la decisión de tramitar mi concesión marítima al principio del proceso, lo cual parece lógico dado los tiempos que se demoran, también tengo que tener en consideración que si ese trámite me sale de manera muy anticipada, voy a tener que estar pagando una renta por estar ubicada en ese borde costero por mucho tiempo antes de empezar a operar. Y hay una serie también de obligaciones que se establecen en la concesión marítima que probablemente no las voy a poder cumplir. Entonces, no obstante que la lógica me dice que lo más probable es que yo deba tramitar este permiso al principio, hay otras consideraciones que tengo que tomar en consideración. Por lo tanto, este es un tema sumamente importante, puede parecer obvio, pero en la práctica nuestra nos hemos dado cuenta de que hay mucho titular de proyecto que se encuentra con esta sorpresa a medio camino, y la verdad que eso le quita mucha eficiencia a los plazos. El siguiente, antes de entrar a la siguiente sugerencia, les queremos dar aquí un tip. En nuestra página web de la oficina GPS hay una herramienta para guiar a los inversionistas acerca de los permisos que deben obtener, así que esto podría ser importante para el desarrollo del programa de permiso. Y lo otro es que en el mismo informe de la CNP, de la Comisión Nacional de Productividad, ellos construyeron algunas rutas críticas para distintos tipos de proyectos, donde aparecen algunos plazos normativos y los reales, ¿ya? Yo la verdad es que les sugiero de todas maneras que puedan revisar ese informe porque es sumamente útil para justamente armar este cronograma al cual nos referíamos. Bueno, otro tema que consideramos fundamental es que el titular del proyecto se involucre en el trabajo de permiso. Nos ha tocado experimentar en definitiva, hemos podido ver que en definitiva hay muchos titulares de proyectos que llegan a conversar con nosotros ya en un periodo bastante tardío. O sea, nos toca hablar con mucha consultora ambiental, con mucha consultora de permiso. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno está tramitando un permiso y hace una presentación ante el servicio público, se da cuenta que es tanta la información que se entrega que de repente se nos pasa alguna palabrita que nos puede dejar en definitiva la escoba, porque una frase mal redactada o una palabrita que se metió ahí que no era la intención incorporarla, puede significar al final del camino el rechazo del proyecto. Entonces, creemos que está bien contratar la consultora, pero no desentendernos de la tramitación del proyecto, porque es importante que el titular del proyecto pueda revisar en conjunto con la consultora todo lo que se presente para que no suceda que se redacten de manera equivocada algunos párrafos de la presentación y eso derive al final del camino en un rechazo a un permiso. También es sumamente importante la rigurosidad, la calidad y la suficiencia de la información. Nos pasa también muy seguido, y esto no es que nos lo cuenten los servicios públicos, sino que nosotros hemos podido constatar esta situación de información que se entrega insuficiente. En definitiva, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental donde falta una parte importante de la descripción del proyecto, ¿ya? Y lo único que genera esto es una iteración eterna entre el servicio público y el titular del proyecto, generando justamente lo que es ineficiencia, o en definitiva generando mayores plazos. Por lo tanto, creemos que esto es sumamente importante que se tome en consideración, hacer un buen trabajo, hacer una buena presentación, un buen estudio de impacto ambiental, no solamente lo que es la evaluación ambiental, también lo que tiene que ver con los permisos sectoriales, ¿ya? Otro tema que creemos que también es importante hacerles presente ahora es el relacionamiento con las autoridades. Es decir, pretender ingresar a una región o a una comuna sin haber conversado con las autoridades regionales y también las del nivel central, creemos que es, la verdad que está destinado al fracaso, porque en definitiva es sumamente importante que el intendente conozca el proyecto, ya que lo pueda apoyar,
lo mismo con los alcaldes, y que el nivel central también esté alerta. Es importante, por ejemplo, que le podamos dar a conocer cuáles van a ser los grandes impactos del proyecto, que le podamos dar a conocer cómo nos vamos a enfrentar al tema comunitario y que nos mantengamos informados permanentemente, ¿ya? Hemos tenido, por ejemplo, muchos casos en que el Ceremi de Economía, que es nuestro representante en las regiones, el secretario regional ministerial, se acerca a nosotros y nos dice, mira, tal proyecto la verdad es que no hace trabajo comunitario, no habla con las comunidades. Por lo tanto, a pesar de que mi proyecto puede estar técnicamente perfecto, probablemente el hecho de no haber conversado adecuadamente con las personas con las cuales hay que conversar va a complejizar el tema quizás desde el punto de vista político, probablemente se van a generar mayores oposiciones. Por lo tanto, esto es sumamente relevante. Y otro tema también es la interacción con los servicios públicos en relación a aspectos técnicos relevantes del proyecto. Nosotros sugerimos permanentemente a quienes nos vienen a ver aquí a la oficina que puedan reunirse con los servicios previo al ingreso de su permiso a la autoridad respectiva. ¿Por qué? Porque creemos que hay una sinergia muy positiva en esta conversación previa. Primero, porque el servicio público va a entender mucho mejor el proyecto de lo que está en el papel. Ustedes tienen que entender que muchos servicios públicos, por ejemplo, en lo que es la evaluación ambiental, tienen 15 días hábiles para revisar toneladas de información. Entonces, creemos que esta conversación previa que se puede dar genera mucha sinergia positiva en el sentido de que el servicio va a entender un poco mejor de lo que está en el papel el proyecto, va a poder hacer sugerencias respecto de temas donde hay que ahondar en información, donde hay que entregar ciertos aspectos técnicos que probablemente el titular no tiene idea. El titular del proyecto también puede hacer consultas respecto de cómo enfrentar un tema específico, de qué información tiene que entregar. Entonces creemos que genera muchas sinergias positivas que vale la pena justamente hacer esta reunión previa al ingreso del permiso. Y por último, el tema de lo que tiene que ver con comunidades. Esa idea que tenemos de que los problemas con comunidades se generan en proyectos mineros de envergadura, eso ya quedó en el pasado. La verdad es que hoy día tenemos proyectos inmobiliarios, por ejemplo, que no son de gran envergadura, por ejemplo, permisos, por ejemplo, que tienen que ver con inmobiliarias residenciales o proyectos más pequeños, incluso en data center, en donde hay grandes conflictos con las comunidades. Por lo tanto, el cómo enfrentemos esto es bastante relevante. Y para eso creemos que sería fundamental que ustedes desarrollen un buen estudio de buen nivel de las comunidades en el territorio. Por ejemplo, si ustedes tienen comunidades indígenas, que puedan en ese sentido desarrollar un buen informe antropológico. Y ojo con esto, porque hemos tenido proyectos que se han caído en tribunales justamente por no tener un buen informe antropológico. Por eso insistimos en que el estudio sea de buen nivel, ¿ya? Por lo tanto, de esta manera ustedes tienen una idea completa de las comunidades que hay en el territorio donde ustedes van a ingresar. Segundo, que se brinde una adecuada información a las comunidades sobre las bondades del proyecto. Nosotros hemos notado que en general los titulares de proyectos tienden un poco a esconderse y a tratar de no mostrar en qué consiste su proyecto, dónde están los impactos, y mostrar principalmente lo que son los beneficios. Y lo que termina pasando es que la comunidad se hace una idea se generan mitos sobre el proyecto y esto empieza a crecer como una bola de nieve y después no hay quien controle esto y se genera una predisposición negativa hacia el proyecto. Entonces creemos que esto es fundamental. También un adecuado diseño de medidas para enfrentar las externalidades negativas. En definitiva, yo voy a entrar a un territorio donde le voy a generar externalidades negativas a una comunidad que está viviendo ahí por años, y yo no puedo pretender, la verdad, no ofrecerles algún tipo de medidas para compensar este tipo de externalidades. Por lo tanto, el diseño de estas medidas es sumamente, un buen diseño de medidas para enfrentar estas externalidades es sumamente importante. Y por último, un buen equipo de relacionamiento con comunidades con experiencia. O sea, en definitiva, yo tengo que entender que voy a estar instalada ahí un buen tiempo, tengo que desarrollar buenas relaciones a largo plazo con las comunidades que están ahí instaladas, por lo tanto necesito un equipo que tenga una solidez y una experiencia importante para poder enfrentar ese aspecto. Así que eso sería en lo que tiene que ver con las sugerencias. Vamos a esperar aquí las consultas que nos pudieran hacer y muchas gracias, Juan, por la invitación. Sí, eso, antes de dar espacio a las preguntas, bueno, agradecerle a Juan y a todo el equipo de Inves por la invitación y a todos ustedes por darse el tiempo de escucharnos.
Y nada, volver a reiterarle, bueno, lo importante que creemos que es que se puedan acercar a la oficina GPS para todo lo que es la tramitación de permisos de forma temprana, hacer uso de Súper, y para todo ello, bueno, estamos trabajando súper coordinadamente con Invest, así que, bueno, en el fondo el acercamiento nosotros puede ser a través de ellos, sino también en nuestra página están las formas de contacto, así que eso, cerrar con eso y pasarle la palabra ahí al equipo. Muchas gracias, Jorge Tapia, Marcela Klein y Pedro Beckdorf de GPS. Realmente interesantes las presentaciones, muy buenos consejos, Marcela en particular, muy buena presentación. Abrimos ahora el espacio de preguntas, tenemos muchas preguntas, tenemos una asistencia importante, no vamos a poder responder todas las preguntas, pero nos pueden hacer llegar más preguntas en el intertanto hasta que cumplamos la hora, y por supuesto para quienes se queden con dudas nos pueden hacer llegar las preguntas después por los medios electrónicos, por correo electrónico. Tengo varias preguntas, algunas de ellas van a tener que ser cruzadas, van a tener que ser con respuestas cruzadas, ¿ah? Primero, para Jorge, ¿cuáles son los criterios para que un proyecto sea admitido a GPS? Esa es la primera pregunta. Sí, a ver, ahí no hay ningún criterio específico. La oficina tiene un foco en grandes proyectos, pero de alguna manera eso responde a un tema más de demanda que de oferta, en el sentido de que proyectos más grandes son los que requieren mayor coordinación, porque requieren mayor número de permisos, interactuar con más instituciones. Entonces, de alguna manera existe una mayor necesidad de su parte de acercarse a la oficina que lo que pasa con otro tipo de proyectos más chicos que a veces tienen una tramitación más simple. Pero en ese sentido la invitación es abierta a todos aquellos que estén tramitando o que vayan a tramitar un proyecto, que se nos acerquen. ¿Ah? Perfecto. Y para Pedro, ¿Súper se puede usar sin necesariamente ser gestionado por GPS? O sea, un no usuario en el catastro en particular, ¿puede ocupar la plataforma Súper? Sí, por supuesto. Ahí Súper está abierto a todos los ciudadanos y cualquier persona que tenga la clave única, y que para eso se requiere tener un root válido chileno, puede usar Súper. Está abierto para todos los proyectos y para cualquier ciudadano chileno. Perfecto. Ahora tengo una pregunta para Juan. Juan, preguntan, además de los problemas relativos a los permisos y trámites, ¿hay toda otra dimensión de aspectos que pueden ayudar a que las empresas agilicen los proyectos de inversión? Por ejemplo, en nuestro caso, necesitamos ayuda para la importación de capital humano de alto nivel técnico. ¿Quiénes están ayudando en este aspecto y otros que sean necesarios, asociados no necesariamente a permiso? Gracias, Salvatore. A ver, varios temas. Efectivamente, parte importante del trabajo que nosotros hacemos es en todo el área de promoción de inversión. Y aquí es importante entender que cuando hablamos nosotros de promoción no estamos hablando de promocionar, sino que estamos hablando de promover, de entregar información para que llegue la inversión extranjera. Y por eso es que estamos en todo el proceso desde que el inversionista muchas veces está evaluando salir de su país de origen, y nosotros vamos a presentar la información respecto del potencial que tiene Chile para la llegada de sus proyectos y el ambiente de negocios que tenemos en el país. Una vez instalado, también les prestamos una serie de servicios orientados a la retención. Ahí tenemos una unidad de aftercare, pero también una parte importante y que va relacionada con lo que él plantea es tanto ya instalados como en el proceso de instalación. Es todo un trabajo de apoyo de los servicios que prestamos como agencia en coordinación con el resto del Estado, donde por ejemplo aquí un tema relevante es GPS, y en donde nos vamos coordinando para no duplicar esfuerzos, que les permita llevar a cabo su proyecto de inversión, o les facilitamos las herramientas para que esto lo puedan hacer. Hay todo un trabajo ahí de gestión del entorno en que vamos apoyando a las empresas. Y esto va desde, por ejemplo, apoyarlo en la identificación de potenciales locaciones para sus proyectos, como por ejemplo también en el tema que plantean su pregunta de que necesitan capital humano calificado. Nosotros venimos trabajando en una serie de iniciativas para cerrar las brechas
en materia de capital humano, donde ya estamos trabajando con talento digital, por ejemplo, donde también desarrollamos de un tiempo a esta parte lo que es la iniciativa Visatec, donde trabajamos con los inversionistas para ponerlos en contacto también, por ejemplo, con universidades y centros de estudio que les permitan cerrar estas brechas, donde los ponemos en contacto con otras autoridades, si es que tienen requerimientos o necesidades específicas que puedan ser desarrolladas, eventualmente Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nosotros podemos ponerlos en contacto con todo ese tipo de autoridades, es parte de las labores que hacemos. Así que felices si tienen una necesidad identificada, por ejemplo, en la brecha en materia de capital humano especializado, que nos contacten y veremos ahí cuál es la mejor manera de apoyar ese trabajo. Muchas gracias. Para la oficina entera de GPS, en realidad, quienes ustedes estimen pertinente responda a esta pregunta es: ¿dónde puedo conocer los permisos requeridos de acuerdo al tipo de proyecto y el estado de ejecución? Bueno, ahí la Marcela le mostraba una herramienta que tenemos disponible en nuestra página web, que uno va respondiendo una serie de preguntas, digamos, en lo relativo al proyecto específico que quiero tramitar, y en base a esa respuesta genera un listado de permisos que ese proyecto debe gestionar. Obviamente no es, o sea, es un listado, es un primer listado, digamos, que después obviamente hay que confirmar, pero en el fondo es una buena primera aproximación, digamos. También, como decía la Marcela, el informe de la CNP tiene bastante información que yo creo que es bien útil en ese sentido. Sí. Ahora tengo una pregunta para Marcela. ¿Se están tomando algunas medidas, o Marcela o Jorge, en verdad, ¿se está tomando alguna medida con la finalidad de que los plazos reales de tramitación se ajusten de mejor manera a los plazos establecidos en la normativa? Sí, justamente es el trabajo diario de GPS. Ya como mostraba Jorge en la parte inicial, no solamente nos preocupamos del proyecto a proyecto, del caso a caso, sino que en definitiva también tenemos toda una parte de nuestro trabajo que está dedicado justamente a lo que nosotros llamamos alineamiento institucional. En definitiva, lo que hacemos un poco un diagnóstico también de cómo funciona cada servicio y vamos generando sugerencias de medidas para mejorar en esa materia. Y ese es nuestro trabajo día a día. O sea, en definitiva, estamos trabajando con cada uno de los servicios en tratar de mejorar esa parte. No sé si, Jorge, tú quieres complementar. No, ahí simplemente decir que parte importante de esa labor al final también tiene que ver con el trabajo de súper. O sea, en muchos casos el poder acortar plazos pasa por digitalizar permisos, que a su vez implica la estandarización y la simplificación del proceso. Así que yo creo que ahí hay varias de nuestros ejes de trabajo, digamos, que apuntan a eso mismo. Perfecto. Ahí, esta pregunta es para Jorge, yo creo. ¿Están los requerimientos de los distintos organismos para efectuar inversión en Chile en otros idiomas? Ahí yo entendería que... Sí, no sé si el mismo Invest Chile tendrá algo, pero... Tengo una respuesta para eso yo, o Juan, digamos, pero era por si acaso ustedes lo tenían también. Sí, parece que la pregunta era para... Sí, yo la verdad que, para ser bien sincero, lo desconozco. Yo lo desconozco también, sí. Pero lo podemos ver y si tú tienes ahí identificar a la persona que hizo la pregunta, le podemos dar una respuesta después de la... Sí, sobre ese punto y para complementar un poco, a ver, en su presentación Marcela habló, creo que, de una guía del inversionista que está orientada a los permisos. Nosotros también tenemos una guía del inversionista, pero que es una guía para invertir en Chile, o sea, está un poco antes y es más macro, que contiene bastante información respecto de cuál es el entorno regulatorio y el ambiente de negocios para operar acá en nuestro país. Esa guía está disponible hoy día en inglés, en español, por supuesto, en chino y en portugués. Por lo tanto, ahí pueden encontrar información y de nuevo también, y al igual como decía Jorge, es como una primera aproximación para conocer el país. Desde luego, después de eso, si quieren contactarnos para tener información más detallada, felices de apoyarlo.
También hemos venido trabajando, por ejemplo, en lo que es las carteras públicas, que se están desarrollando en un instrumento que se llama Invest Chile Maps, que también lo pueden ver en la página web, donde están identificados los proyectos y hay información en inglés, español y chino por el momento. Hay después algunos documentos específicos, por ejemplo, hicimos un informe sobre todo lo que se ha hecho en Chile a raíz del COVID, que está disponible en español y en inglés, y hay harto material más también que está en ambos idiomas y que pueden ir levantando. Pero esos son básicamente, yo diría, los principales instrumentos que hoy día pueden encontrar en la página web de Invest Chile. Salvatore, ¿no escuchas? Parece que se perdió. ¿Escuchan ahora? Ahí está. ¿Me escuchan? Ok. No, solamente era complementando la respuesta de Juan, que efectivamente tenemos a disposición de los inversionistas que tengan dudas un grupo de ejecutivos que hablan distintos idiomas y que pueden ayudar a entender las guías si es que están solo en español. No lo digo solo por GPS, sino que por otras instituciones del Estado. Así que en eso siéntanse libres de contactar a investigadores. Ahora tengo una pregunta para Juan. Pregunta es si la derogación del decreto ley 600 terminó una menor inversión extranjera. Gracias, Salvatore. No, la verdad es que no ha tenido ese efecto. Los números de inversión siguen estando, como señalaba, sobre los promedios históricos. La inversión que hemos tenido este año, con la cifra al primer semestre, era la inversión más alta en el último quinquenio y la segunda más alta desde que se viene midiendo estándares equivalentes, que es desde aproximadamente del año 2002. Por lo tanto, derechamente, si uno mira las cifras de inversión, no ha tenido un impacto en la llegada de nueva inversión extranjera a nuestro país. Excelente. Nos vamos quedando sin tiempo, pero tengo una pregunta para Jorge. ¿La oficina tiene opción de apoyar a quienes nos encontramos en regiones o se debe ir a Santiago? No, de todas maneras, y bueno, sobre todo en estos tiempos que todas las reuniones por lobby o con el equipo se pueden desarrollar vía digital, de todas maneras está la posibilidad de tener apoyo desde regiones. Así que, y de hecho, bueno, ahí en la figura que mostrábamos nosotros con lo que es el catastro de proyectos, vemos que claro, que gran parte de los proyectos de inversión al final están localizados en regiones, así que eso es sin duda ningún tipo de obstáculo. Y sí, efectivamente ahí también tenemos, o sea, trabajamos de manera bien colaborativa con nuestros CEREMI en las distintas regiones. Entonces ellos mismos también pueden servir de nexo para el trabajo que realizamos en este sentido. Así que puede ser de forma directa con nosotros, pero también a través de los CEREMI de economía, con quienes estamos en mucha coordinación. Perfecto, muchas gracias. Tengo otra pregunta y probablemente la penúltima pregunta es para Pedro. Si tramito a través de Súper, ¿de igual modo debo ingresar a los servicios o se busca que efectivamente todo se concentre en lo digital? No, efectivamente, si ingresas por Súper, ese ingreso es válido y no se requiere un ingreso presencial. Acá, para entender un poquito cómo funciona Súper lo que hace es, por decirlo así, un paraguas en donde se disponibiliza toda la información que se contienen en los distintos sistemas de los servicios estatales. Entonces, al hacer un ingreso por Súper, lo que efectivamente se está haciendo es ir al sistema del servicio, hacer el ingreso, y después el sistema del servicio informa Súper sobre el estado del avance. Entonces, ese ingreso es completamente válido, es un ingreso digital, y tiene de igual forma un número de expediente que permite
demostrar que el ingreso fue completamente válido en ese servicio. Entonces, ahí recalcar que todo ingreso digital no requiere un posterior ingreso presencial en los servicios. Perfecto, muchas gracias. Tengo aquí una pregunta para Juan. Soy canadiense, tengo empresas aquí. También soy chileno. ¿Cómo hago para abrir empresas en Chile? ¿Necesito un director chileno y un empleado mínimo o no? Mira, esa es una pregunta bien específica, depende del sector y todo. En principio, no necesitaría, depende de qué manera se constituya, y acá también a lo mejor la Marcela tiene información, pero va a depender de cuál es la forma jurídica de establecimiento que decida. Depende del sector también, porque en algunos sectores hay ciertas exigencias de estructura de forma jurídica. Como digo, sería ideal que nos pudiera escribir, pero para que todo el mundo entienda, yo puedo instalar una empresa y no va a tener ningún problema si quiero estar en el mundo del agro, por ejemplo, pero si quiero establecer un banco, la restricción es muy distinta y ahí sí voy a tener, no me puedo establecer como una sociedad de acciones, por acciones, sino que tiene que ser sociedad anónima abierta, con objetivo específico. El número de funcionarios también hay unos requerimientos específicos ahí en el Código del Trabajo, pero que tienen excepciones y contraexcepciones, por lo tanto, si nos quiere escribir, felices de apoyarlo y de orientarlo en ese tema. Perfecto. Tenemos espacio para esta última pregunta. Los proyectos, esta es para Marcela, yo creo. Marcela, por favor, los proyectos de minería verde que recuperan pasivos mineros, por ejemplo, Relave y Ripio, ¿tienen alguna vía de gestión distinta o se gestionan de la misma forma? A ver, en términos generales, sí, se gestionan de la misma forma. Efectivamente tienen que pasar por toda la permisología que cualquier otro proyecto pudiera tener. Ahora, claro, si la pregunta está orientada a determinar si tiene algunos beneficios específicos, lo desconozco. Ahí probablemente, bueno, si nos viene a ver y podemos conversar el tema específico con el Ministerio de Minería, que puede tener un poco más de información sobre eso, pero en general diría que cualquier tipo de proyecto, aunque sea desde el punto de vista ambiental, tenga mejores estándares, va a pasar por el mismo proceso de permiso. Perfecto. Y la última pregunta para Jorge, y esta sí que es la última pregunta. ¿Cuál es el alcance de GPS previo al ingreso de los proyectos a tramitación? El diseño de la estrategia de presentación es esencial y quien escribe la pregunta dice que el apoyo de GPS sería muy relevante. ¿Hay una instancia donde se pudieran juntar con ustedes los titulares de los proyectos antes de la presentación o del ingreso de las tramitaciones? Sí, y de hecho, como decía en mi presentación, lo recomendamos fuertemente, primero porque nos permite tener una visión general del proyecto antes de que ingrese, y también un poco por lo que planteaba quien hacía la pregunta, porque nosotros tenemos buena información que yo creo que puede ser relevante para efectos de poder diseñar, digamos, esta ruta crítica de la que hablaba la Marcela. Así que sí, es algo que recomendamos. Yo no sé si podría complementar, pero lo hacemos mucho. Proyectos de envergadura han venido antes de ingresar, cualquiera sus permisos acá a conversar con nosotros y hemos podido discutir sobre las particularidades del proyecto y hacerle sugerencias bien concretas, que muchas veces han sido tomadas. Entonces, efectivamente, sería muy útil que nos pudieran venir a ver en forma anticipada. Estupendo. Solo quiero comentar yo, ya terminando un poco esto, que vamos a mandar un correo a los asistentes registrados con todo el material del webinar y los links de interés. Lamentablemente, por razones de tiempo, tenemos que dar por finalizar este interesante panel. Está muy interesante. Agradecemos una vez más la participación de Jorge, Marcela y Pedro en la actividad de hoy. Realmente estamos muy contentos, con muy buena asistencia y tenemos muchas preguntas sin responder. De todas maneras, si es que esas preguntas están ahí, lo más probable es que las respondamos vía correo electrónico, y si no, están los canales más que abiertos y los links a las instituciones relevantes para poder dar respuesta a esas preguntas. También, y por último, queremos agradecer a todos quienes se conectaron para acompañarnos esta mañana. Los invitamos a visitar la página web de InvestChile, www.investchile.gov.cl, para conocer más de lo que hace la agencia y las actividades que vienen, con la actividad como ministro ahora. Finalmente, nuevamente agradecer a toda la oficina de GPS por este interesante encuentro y les deseamos un muy feliz día y muy feliz corta semana también. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.
Muchas gracias, Jorge, Marcela, a todos ustedes allá. Chao. Chao, Juan, gracias. Chao, gracias.